Hola, hola, espero que estén súper bien, saludos. Pues yo transmitiendo un rato por acá, a este su espacio. Y pues bueno, son bienvenidos todos en entrar, en opinar, en compartir. Depende de si está resonando con esto que les estoy diciendo acá. Es muy interesante esto de compartir, porque también te permite irte integrando. Bueno, les comparto un poco de mí, ¿no? Yo siempre he estado teniendo una tendencia desde mi infancia, ¿no? En todo esto, pero realmente nunca lo aceptaba, o no sé, como que por cuestión de adaptabilidad social, se podría decir, pues sí trataba de seguir los patrones o las conductas que como que enmascararme o protegerme, por alguna forma, decirlo de alguna forma, para estar conviviendo con los demás, ¿no? Para estar en los contextos que se supone que deben de ser correctos, ¿no? Entonces yo de alguna forma siempre me fui poniendo ciertas conductas, ciertos aprendizajes, porque yo aprendí que toda esta parte de la expresión diferente, ¿no? A lo que supone que es mi género, pues no debe de ser, que está mal, que son conductas que vas aprendiendo y a veces te armas de cierta armadura o algo así. Entonces, esas armaduras sí te enseñan a adaptarte, aprendes de la sociedad, aprendes de cómo desenvolverte, ¿no? Por así decirlo, pero a veces es más tu personaje, ¿no? O sea, entonces, bueno, ese es mi caso personal. Y sobre ahí me fui, ¿no? Sobre ahí constituí como si fuera un tronco de mi persona, con la que muchos me han conocido, ¿no? Y sin embargo hay otra parte de mí que fui relegando, ¿no? Entonces mi experiencia personal, lo que pasó fue por una disociación de la personalidad. Y pues bueno, toda esta parte prohibida en mí me daba mucha culpa, pero pues afortunadamente pude encontrar buenos caminos, enfoques de personas que me fueron guiando. Y pues afortunadamente he sabido también valorar todo esto, lo que es la parte disociada que escondí en un baúl en mi mente, por así decirlo. Y que después salió como a nivel de crisis. Bueno, tuve psicosis, tuve muchas cosas medio gachas. Y pues bueno, afortunadamente ya he podido como que enfrentar el toro por los cuernos, por así decirlo. Y también valorar todo esto, ¿no? Todo lo que ahorita están viendo acá. Y es muy interesante la parte de la transición porque realmente si había culpa, si había algo, va sanando, ¿no? O sea, me voy integrando y esa parte de la integración es importante no dejar nada fuera, ¿no? Si esta parte estaba disociada en mí, pues qué bueno que ya esa parte la estoy incorporando a mi persona, a lo que soy ahora, bueno, sea como sea que debe ser. Y pues es una experiencia muy gratificante el hecho de poder aceptarme, entenderme, porque cuando eres en cierta infancia, pues te empapas de muchos problemas culturales que hay muy cañones en general, y pues a veces tú como niño o niña pues tratas como que de entender por qué el mundo tiene esa cosmovisión, esa forma de entender las cosas. A veces se quedan muchas cosas en tu inconsciente que tú ni sabes, no sé, el papá, la cultura, los niños en la escuela, muchas cosas que marcan ciertas pautas, ¿no? Muchas pautas son aprendidas, son adquiridas y pues en mi caso sí fue disociación. En el caso de otros a lo mejor puede ser diferente, ¿no? Cada quien tiene su experiencia, pero muchas veces formamos una especie de ego, una máscara de quién soy yo, ¿no? Es muy interesante todo esto de las identidades trad, porque realmente como que te va haciendo desafiar, ¿no? Te va haciendo desafiar lo que tú forjaste como máscara para ser fuerte, resiliente en una sociedad que a veces es conflictiva, ¿no? Como decía un filósofo famoso, Krishnamurti, pues no es sano adaptarse a una sociedad enferma, ¿no? Entonces lo hacemos muchas veces porque es un método de sobrevivencia, ¿no? Como incluso no solamente los humanos lo tenemos.
Por ejemplo, un perrito, por ejemplo, que lo ves muy bonito, que está en tu casa y todo. Pero si ese perrito se hubiera educado en tal vez un bosque, tú hubiera tenido que aprender a cazar, a sobrevivir de alguna forma, ¿no? Nosotros como humanos hacemos lo mismo de alguna forma. Tenemos que aprender o creemos tener que aprender esos patrones que hay en la cultura para defendernos, para... A veces hasta inconscientemente, a veces no es que lo hagamos a propósito, con toda intención, sino que a veces inconscientemente adquirimos esa constitución de lo que creemos que así nos vamos a dar a respetar a los demás o hacer valorar o, o estar bien ante los demás, ¿no? Como que este personaje que creamos. El punto es estar bien con uno mismo, ¿no? O sea, el punto es llegar a un punto en donde la identidad que uno tiene no te conflictúe, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sí me conflictuaba mucho en esos aspectos, pero afortunadamente, como les digo, pude desmontar un poco a poco, o he estado en este camino de desmontar el personaje de quien yo sentía que así me fortalecía ante los demás, asumiendo cierta identidad, como se supone que me podía adaptar a la sociedad, ¿no? Y también valorando esto, ¿no? Valorando esta parte de mi persona. Y es muy interesante, porque creo que cada vez que te vas encontrando como que ciertas fortalezas en ti, ciertas amistades que están contigo y que no te dejan, y sobre todo ciertas herramientas personales a las que aferrarte para seguir en pie, porque también los retos se ponen más fuertes y a veces cuando empiezas a resonar desde la intuición, desde el corazón, estás en el camino correcto, pero a veces los retos se ponen tan fuertes que ese corazonada se calla, ¿no? Se empieza a encapsular, por así decirlo. Es complicado a veces los retos de la vida en esta temática trans. Y pues bueno, es padre como siempre tener el apoyo, ¿no? De gente que convive en las mismas expresiones. Pero al final, esta parte de la identidad es solamente una experiencia que te lleva a algo, ¿no? ¿Ya qué te lleva? O sea, realmente creo que somos algo más. Creo que el estar en este mundo inmersos en donde nos vemos tan diferentes uno del otro hace que nos confundamos, ¿no? Hace que nuestras primeras creencias que desarrollamos sea que estamos separados, que somos diferentes y que tengo yo un ego que tiene que verse reflejado ante los demás para adaptarse, ¿no? Eso es una creencia, de alguna forma, y tú cuando vives esta experiencia desmontas un poco a tu personaje para ir más allá, ¿no? Siento que a veces las personas muy cercanas son las que a veces te ponen los retos más fuertes, porque son las que más amas, más te aman y más van a estar contigo, pero con las que más vas a poner a prueba muchas cosas de ti, ¿no? Muchas cosas personales, muchas cosas intrínsecas de ti que son muy fuertes, ¿no? Y a veces esos retos son los que te desbalanzan un poco y te hacen salir de la intuición, del corazón. Entonces tú tienes como que entender cuando pasas por retos tan fuertes viviendo otra que es parte de ciertas constituciones en la mente, ciertas creencias que tal vez esos retos están ahí para desmoronar todas esas creencias que tienes que te están dando problemas. Por ejemplo, el conflicto ante los demás que pueda haber es una creencia, ¿no? La culpa es una creencia también en todo esto. La noción de que tienes de que vas a tambalear o desobedecer los cánones establecidos, morales, sociales, todo este rollo, es una creencia. Y pues todas esas creencias están como que enmarañadas en la mente, están ajustándose, por así decirlo, encontrando mucha rigidez, mucha solidez.
Entonces esas creencias son lo más difíciles de ir como desvaneciendo, ¿no? Esas creencias son las que a veces te dan las emociones y te hacen reflejar la realidad como la tengas que vivir. Por ejemplo, se reflejan en personas que a lo mejor discriminan, se reflejan en personas que a lo mejor te ponen el pie o te ponen, te se sacan de onda al saber de ti o muchas cosas, ¿no? Este, las creencias que dan emociones en esos aspectos, sí, sí, porque son como archivos en la mente que nos están como programando, ¿no? Esas creencias son las con las que a veces te educan desde pequeño o vas adquiriendo. Entonces es un reto todo esto, porque desafías todas esas creencias, todos esos sistemas de creencias que tienes en ti. Y pues no queda más que ir a la experiencia, ¿no? Ahorita mismo podría ir a ver a alguna persona, por ejemplo, que todavía le cuesta trabajo esto, el verme así. Y sé que en mí está la creencia de que tal vez le voy a hacer un daño, ¿no? El que le voy a hacer, causar un conflicto o algo así. Entonces, mientras yo no derriba esa creencia, entonces se puede reflejar en la realidad y en mis emociones. Y eso es lo más duro a veces de ir solucionando. La parte de desmoronar todas esas creencias para irse superando y para encontrar ese equilibrio o integridad en una o en el caso también de las identidades que transicionan a lo masculino, ¿no? Así que, pues bueno, esto es un poco de lo que les comparto ahora. Ya estoy encontrando más armonía en mí, en todo esto de lo que les estoy diciendo, congeniar todas las partes de mí que he tenido disociadas, integrarme como deba de, ¿no? Desafiando las creencias y llegando a un punto en el que se disuelvan solas. Todavía sigo en ese camino y bueno, les voy a ir compartiendo poco a poco en ello, en eso estoy, en esas etapas de ir viendo qué encuentro a través de esta experiencia que estoy teniendo de ir enfrentando todo a través de quién soy, para ir desmoronando, ir disolviendo poco a poco las creencias establecidas en mi mente. Espero que estén súper bien.